El tema es retos de las administraciones públicas ante la globalización. Y tenemos para ello el privilegio de contar con una personalidad que ha llenado mucho espacio de nuestras vidas, he de decir, que ha sido vicepresidenta del Gobierno, abogada del Estado y política, y que ha tenido además muchísimos cargos ministeriales. Yo creo que en realidad no haría falta decir nada porque creo que todos los aquí presentes la conocemos, pero en fin, recordaré que entre 2011 y 2018 fue vicepresidenta y ministra de la Presidencia del Gobierno, ha ejercido también como portavoz del Gobierno y ha tenido presidencia de la cartera de Administraciones Territoriales. Y en la actualidad pues, ha vuelto a la vida profesional con grandes responsabilidades también y pues solo puedo decir que tiene que ser de enorme interés conocer sus puntos de vista sobre la cuestión que tenemos ante nosotros. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por haber querido venir, por dedicar su tiempo. Son fechas siempre complicadas y seguro que vamos a disfrutar mucho con lo que nos pueda contar. Pues muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Se oye? Sí, ¿no? ¿Sí se oye? Sí, fenomenal. Quiero en primer lugar dar las gracias a los cursos de la Complutense y al Instituto de Estudios Estratégicos por haberme invitado a participar en este curso que, según me dicen, es de los más exitosos y poblados de todas las convocatorias. Y además, bueno, me da la oportunidad de aportar, bueno, mi granito de arena, mi punto de vista sobre la geopolítica, que es un buen refugio para los expolíticos, que nos sigue gustando la cosa, pero que queremos participar de una manera más tranquila, más serena y quizá más académica. La ponencia lleva por título Retos de las administraciones públicas las administraciones públicas ante los retos de la globalización. Por tanto, tendremos que hablar cuáles son esos retos de la globalización y a qué nos enfrentamos. Y en la medida de lo posible, ofrecer algunas soluciones, cosa que no siempre es fácil. Bueno, la primera cuestión que yo creo que es oportuno dejar sentado es que cada vez son más voces las que consideran que estamos viviendo un cambio de era y no simplemente un cambio de tiempo. Por favor, que guarde silencio. Yo no sé exactamente eso qué significa, pero sí es cierto que entre otras cuestiones, la revolución tecnológica y especialmente el desarrollo y el que veremos de la inteligencia artificial está suponiendo un cambio de paradigma para todos, para empresas, para administraciones, para el ejercicio de la política, para la vida en general. Si nos retrotraemos a los años de la revolución industrial, podemos ver con todo lo que supuso en los cambios de modelos de producción, en el ámbito del trabajo, en la forma de vida. Esta revolución tecnológica está teniendo y va a tener un impacto mucho mayor que el que pudimos observar en la revolución industrial de hace 2 siglos. El cambio en la forma de vivir, de entretenernos, de ejercer la política, de comunicarnos, de trabajar, de pensar cuáles van a ser esos futuros trabajos, es quizá mucho más grande. El ámbito territorial de esa revolución es global. La revolución industrial al final fue una revolución centrada en Occidente. Hoy, en cualquier lugar del planeta, se siente el impacto de ese cambio. Pero quizá lo más llamativo de los cambios de este tiempo es la velocidad, el ritmo vertiginoso al que se producen. Me viene muy bien haber venido este rato antes, resumen de las intervenciones anteriores. Que dice, vivimos en un mundo en permanente crisis. Es verdad que son crisis distintas, aunque algunas tienen precedentes. Yo creo que lo que vivimos es un mundo en que las crisis se suceden a un ritmo mucho más rápido.
y que todos los componentes de este mundo, muchas veces, y esto es un reto para administraciones y para empresas, identifican como crisis cuestiones que con la serenidad del tiempo no lo serían tanto, pero que las vivimos como tales. Y voy a poner un ejemplo. Esta mañana pueden abrir cualquier medio de comunicación, cualquier periódico digital. Muchas veces el mundo se cae a las 8 de la mañana y la noticia crítica que abría la prensa a las 8 de la mañana aparece en un breve, en nacional o internacional, a las 12 de la mañana. Por tanto, el mundo también se ha convertido en algo mucho más complejo para navegar. Y si es un cambio de era, y si no estamos solo ante un cambio de tiempo, si estamos cambiando tanto nuestra manera de vivir, de comunicarnos, de entender, si los riesgos son distintos, probablemente las soluciones tengan que ser muy diferentes. Hecha esta introducción, me gustaría perfilar lo que yo entiendo que son los grandes retos de la globalización a los que nos enfrentamos administraciones, empresas y ciudadanos en general. Y cómo esto ha cambiado en los últimos años. A veces me pregunto, ¿cuándo empezó a cambiar la cosa? ¿Cuándo se ha hablado aquí del fin de la historia? Me viene muy bien Fukuyama. ¿Cuándo nos dimos cuenta que la historia no se acababa? Que la historia no era tan lineal hacia el bien, hacia el futuro, hacia la democracia. Probablemente con la caída de las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas. El 11 de septiembre del 2001 pasaron muchas más cosas que un ataque terrorista. ¿Y qué movimientos, qué cambios hemos visto desde entonces, desde ese reinicio de la historia? En primer lugar, crecientes tensiones geopolíticas que creíamos que no iban a volver a producirse, que no íbamos a volver a vivir. Si tuviera que dar un titular, diría de vuelta a la polarización, de vuelta a los bloques. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué hemos llegado hasta ahí? Si analizan los informes de riesgos del Banco, del Fondo Monetario Internacional o del World Economic Forum, en el 2000, en el 2001, los riesgos geopolíticos estaban muy localizados en determinadas partes del planeta. Siguen siendo esos están, pero ahora ya no es algo localizable o localizado Venezuela, Irán, Oriente Próximo, determinada Corea. La tensión geopolítica, la polarización, el riesgo geopolítico es algo global. ¿Y qué subyace en ese trasfondo de esa tensión tan grande? Muchas cosas, pero yo creo que hay una, a mi juicio, muy relevante. Estamos en medio de una batalla tecnológica. Existe una batalla entre Occidente y Oriente, pero es que, sobre todo, se lidia en Internet. Se lidia en una batalla por la primacía tecnológica en un mundo, el virtual, en que encima las reglas se están creando. Por tanto, junto a esos conflictos puntuales en lugares del planeta que siguen existiendo y que además ahora son campo de actuación para esas potencias, nos encontramos la lucha entre dos modelos tecnológicos, el occidental, fundamentalmente el americano, a través de grandes empresas, y el chino, controlado por una autocracia, en el que se lidia lo que va a ser el futuro de la supremacía. Como estoy copresidida, estamos viviendo un escenario que resume muy bien alguien que en el instituto se cita mucho, yo siempre que voy, o lo cito yo o me lo citan, que es Graham Allison cuando habla de la trampa de Tucídides. Una potencia asentada, Estados Unidos es una potencia emergente que tienen focos concretos de conflicto, pero que sobre todo tienen una batalla encarnizada, la lucha por el tecnopoder, la lucha por llegar el primero,
controla la inteligencia artificial con dos modelos totalmente distintos. ¿Quién ganará en esa batalla? Pero cada uno tiene sus armas. Y cada uno tiene un desarrollo y unas consecuencias en ese desarrollo de la inteligencia artificial muy diferentes. Un modelo privado a través de compañías muy potentes, atención, compañías muy potentes, muchas veces mayores, con más capacidad que muchos estados, de las que se dependen, y lo hemos visto en el escenario de Rusia, para llegar a determinados lugares, con una inversión privada muy potente, también, como siempre, con transferencias de lo público muy relevantes y con acceso a infinita o a grandes posibilidades de datos que son, digamos, la gasolina de este nuevo mundo. Y de otro lado, una autocracia en el que el potencial público y privado controlado por el gobierno y la administración se combinan, en que hay grandes emprendedores a los que el dinero continúa financiando, con una posibilidad de datos infinita en su territorio y en el resto del mundo. Luego hablaremos de ese mapa, y en el que además la gobernanza, la regulación, campa por su ausencia. Ahí los europeos, eso es lo que se nos da de cine, no sé si para bien o para mal, pero somos los reyes de la regulación. Y ese escenario de lucha por el tecnopoder, aderezado por el afán de protagonismo de Rusia, un ponente de esta mañana, amigo mío, cuando yo empecé en esto, me dijo: vicepresidenta, me llamaba, ahora me llama Soraya, eso demuestra que hemos mejorado nuestra relación. No te engañes, Rusia piensa como un imperio y actúa como un servicio secreto. Su afán de protagonismo no es una potencia económica, no es una potencia tecnológica. Ustedes explicarían mejor que yo hasta dónde es una potencia militar, pero su afán de protagonismo y su capacidad de maniobrar en ese mundo es relevante. Y todo ello, bueno, volviendo el foco a escenarios de guerras más tradicionales o más constantes, donde su influencia de unos y otros se deja notar. En ese caldo de cultivo, la pandemia, que ya tenemos olvidada, además de una crisis, nos puso encima de la mesa cómo ese mundo había cambiado y cómo esa globalización que pensábamos infinita, multilateralismo, avance hacia la democracia, al menos está en momento de interrupción, por no decir otra cosa. Sigue la globalización estando vigente, sigue el comercio mundial siendo el mismo, aquí hay para todos los colores, y si ustedes hablan probablemente con directores y CEOs de grandes fondos, dirán: no, esto ya no es globalización, esto es globalización, reglobalización. Lo que sí es cierto es que nos hemos dado cuenta de que nuestra cadena de suministros, nuestro suministro energético, nuestra seguridad física con la guerra de Ucrania, lo hemos entendido muy bien, vuelven a estar en riesgo. Y la seguridad nacional se ha convertido en un leitmotiv de todos los estados, unos y otros. Luego hablaré de democráticos y no democráticos y cuál es la batalla, ¿no? Pero es verdad que ya no hablamos de un concepto de seguridad más física o ciudadana al que lo ligábamos tal, no, sino que los estados luchan por tener asegurada su capacidad tecnológica, los materiales necesarios, materias primas más punteras. La geopolítica de los minerales es algo maravilloso. Ver cómo el mapa del mundo cambia y cambian los vértices del poder porque determinados materiales están donde están y porque algunos están en la carrera para conseguirlo. Aquí se ha hablado de África y de la presencia de Wagner, de Rusia y China, pero yo creo que la nueva batalla se está lidiando en Latinoamérica y luego hablaré de eso. Demuestra
que tenemos otro tipo de preocupaciones. Un ejemplo muy claro de que eso existe y afecta mucho a la inversión, y en esta casa también se conoce muy bien, es el control de inversiones extranjeras. Antes, y esto es una muestra de que la globalización ya no es lo que era y la apertura económica ya no es la que era. Determinados sectores estratégicos y sensibles, la defensa siempre lo ha sido, pero ahora también lo son las infraestructuras críticas, la energía, las tecnologías críticas, el doble uso, determinados insumos fundamentales, energía u otros. Es muy importante saber en manos de quién están. Vivimos un mundo híbrido, que hablaré de eso, en el que la inversión, y estoy pensando en China, es una de las fórmulas de ejercicio de poder blando o semiblando más efectivas que hay. Y en Europa se está lidiando también ese campo de batalla. Pero junto con ese primer riesgo de tensiones geopolíticas, hay un segundo riesgo que está debajo y que además es utilizado en esa tensión, que ha de hacernos a todos un poquito más conscientes de lo que supone ser ciudadano. Luego hablaré de eso. La recesión económica, estoy hablando del año 2007-2008, supuso para nuestro modelo democrático la hora de la verdad. Y a pesar de que habíamos visto con la caída de las Torres Gemelas, que yo creo que fue el primer punto de inflexión, la crisis económica del 2008 y adelante, la crisis institucional y un cierto, no colapso, pero una cierta debilidad de la democracia liberal y su retroceso en el mundo, está también aderezando y alimentando esa tensión. Fue la época del surgimiento, y lo seguimos viviendo, y hemos visto las últimas elecciones en el Parlamento Europeo, de la aparición de los populismos, de la crisis del modelo liberal y de partidos tradicional, bipartidismo en España, pero también en Francia. Vean ustedes el debate después del colapso del Partido Socialista y la derecha más tradicional en Francia. Irrumpen en esas democracias que además viven un momento también en que el cambio tecnológico, el cambio en la manera de informarse, el cambio en la manera de formarse la opinión pública afecta y mucho. El populismo no es un fenómeno de reciente creación, ha existido desde el inicio de los regímenes políticos. Es la demagogia contra la que alertaba Aristóteles. Hay una frase de Aristóteles refiriéndose a Cleón, que era el demagogo por excelencia de la época. Ahora se me ocurrirían varios que no voy a citar para que no se sientan ofendidos. Decía que Cleón se subía a la tribuna vestido con un delantal, cambien ustedes el delantal por la camiseta, o alguna otra cosa se me ocurre, y arengaba a los demás con frases emocionales, tal, mientras el resto de los políticos griegos, bueno, pues se manejaba en el estilo clásico de entonces. Eso es lo que estamos viviendo. Y eso tiene orígenes, bueno, tiene un origen, su caldo de cultivo es la desilusión, la desconfianza, la crisis económica, lleva a los ciudadanos que pierden empleos, capacidad, ingresos, a pensar que ese mundo lineal que hablábamos ya no existe, que van a vivir peor que sus padres. Es un mundo que tecnológicamente es más avanzado, pero que vuelve a ser muy emocional. Ten en cuenta que estos demagogos no suelen dar soluciones, pero sí ven muy bien los problemas, el descontento. Pero ¿cuál es el hecho diferencial respecto a Aristóteles? Es el juego de Internet, de las redes sociales, de las nuevas formas de comunicarse, de la velocidad con que todo eso se propaga,
de la superficialidad con la que determinados mensajes nos inundan y la capacidad que tiene eso para hacer daño en un periodo muy corto. Pongamos un ejemplo muy manido, pero muy útil. Fake news. Fake news han existido toda la vida. El caballo de Troya es una fake news. Homero probablemente sea de los precursores. Pero la capacidad que las redes sociales, que Internet te permite para, con una noticia falsa, en muy corto plazo de tiempo, generar un daño a sistemas democráticos muy grande, lo hemos vivido todos. Hoy votan en el Reino Unido. El Brexit fue un campo de operaciones, como saben, hoy ven algunas caras que veo por aquí, para ver cómo determinadas noticias falsas, que luego se desmienten, pero el daño ya está hecho, mueven a la opinión pública, especialmente cuando eso se produce en periodos muy cortos, en que la capacidad de reacción, sin perjuicio de que la Unión Europea haya buscado y siga buscando capacidad para rearmarse, para reaccionar, y en el que algunos de los actores que hemos hablado, especialmente Rusia, pues se mueven y campan a sus anchas. Producen materiales, producen contenidos, tienen capacidad para colocar una noticia y que produzca efectos, especialmente antes de unas elecciones, en que la emocionalidad es exaltada y una vez que se ha votado, eso no tiene remedio. Que se lo digan a los británicos. ¿Y esto por qué ocurre así? Porque las reglas de Internet son otras y porque se siguen creando y porque en Internet, y ese es uno de los dramas de nuestro tiempo, no hace falta con tener razón, basta con ser interesante. Y si eres interesante, pinchas. Y generalmente la gente solo se lee el título y poco. El subtítulo, un nutrido grupo. Y la cuarta línea, yo entré en política en la época en que nos leíamos los teletipos. Más me hubiera valido leer literatura universal. Eso ya no existe. ¿Y eso qué está provocando? Utilizado también por las autocracias, que los ciudadanos consideren que, bueno, es un modelo en crisis, no da respuestas, es algún foco de corrupción, foco de mentira. Las autocracias, y aquí el ministro portugués citaba alguna, necesitan demostrar que son más eficaces que las democracias con su voto periódico, con su opinión pública, que las democracias liberales son imperfectas y cada vez más corruptas, funcionan mal, no dan soluciones, y nosotros, sin ir a votar, sin determinados, generamos más bienestar. Ese es el campo de batalla ideológico que estamos viviendo. Hablaba el ministro portugués, la frontera Rusia y China. Es verdad que hace bastantes décadas uno hubiera pensado, chinos y rusos llevando... Para Putin, China, aparte que ya no solo no es una cuestión de tamaño, no es una cuestión de afinidad. El gran riesgo es la Unión Europea con su sistema democrático, sus derechos humanos, tal, tiene que demostrar que funciona mal. Y tiene que demostrarle a sus ciudadanos que, bueno, a nosotros nos va mejor que toda esta Unión Europea corrupta, inoperante. Y ahí está. La democracia es un fenómeno, como todos estudiamos latín y griego, al principio pensamos, o algunos, otros no, que es algo que tiene siglos. Es un fenómeno muy reciente y bastante poco extendido por el mundo. Solo el 29% de la población mundial vive en una democracia que se pueda considerar como tal, no solo ir a votar, sino separación de poderes, respeto a los derechos fundamentales. El resto viven en pseudodemocracias
o directamente en autocracias. Y esa cifra, lejos de crecer, ese 29%, se va reduciendo. Por tanto, uno de los retos también de los habitantes de democracias es pensar también como ciudadanos, pero eso implica responsabilidad. No solo somos clientes de la política, que muchas veces con este trasiego nos sentimos como clientes o como consumidores de política. No, somos ciudadanos. Se está librando una batalla por ese propio modelo y que nos obliga a informarnos mejor, a reflexionar más, a venir a estos cursos a pensar un poco qué hay más allá. El tercer reto, que por desgracia yo creo que va a pasar a un segundo plano en este nuevo periodo de la Unión Europea, es el reto climático y todo lo que lleva aparejado la discusión sobre la energía, sobre las materias primas, sobre nuestra seguridad. Coincido con lo que he oído hace un momento. En breve, la nueva Unión Europea va a mirar al este, va a mirar menos al sur. Ahí está nuestra capacidad, especialmente españoles, portugueses, un poco los griegos. Vamos a ver qué pasa con Francia, pero estará en otras cosas, e Italia también. Pero yo creo que vamos a vivir un nuevo debate, al menos en el Parlamento Europeo, de contraposición de industrialización y Pacto Verde, que no tengo claro que sean incompatibles, que probablemente la sostenibilidad viene de esa mano, pero no vamos a vivir el mismo debate, pero el riesgo está ahí. Y la autonomía estratégica, la seguridad energética, la seguridad en el suministro de determinados materiales, la seguridad física de nuestras infraestructuras, la ciberseguridad, es otro elemento ligado a todas esas tensiones geopolíticas y de lucha entre democracias y autocracias que estamos viviendo. Se hablaba de África como centro de operaciones de Rusia y de China. Hoy por hoy el foco también está en Latinoamérica. Y los españoles y los portugueses, que juntos nos entendemos con todo el hemisferio, deberíamos levantar más la voz en ese sentido. Y a Estados Unidos le interesa. China se está haciendo con la logística en Latinoamérica. Hagan repaso de a quién pertenecen los puertos, los centros de salida de esos minerales, de esas materias primas esenciales, con contratos opacos, con contratos en los que te doy la financiación pero cumples mis reglas o tienes un problema, y en el que el desarrollo de las comunidades al lado de las infraestructuras también está en sus manos. Se habla mucho del nearshoring y yo creo que Estados Unidos está viviendo un proceso de industrialización. Basta ver la efervescencia que hay, por ejemplo, en Texas, y se habla mucho de si México ha superado a China en sus relaciones comerciales con Estados Unidos, pero quizá convenga profundizar quién está detrás. Y el último de los retos, antes de entrar en las soluciones, ¿no? Y el último de los retos nos devuelve un poco al origen. Cada vez más habitamos en un mundo menos físico y más virtual. Y la soberanía en ese mundo es muy difusa. Y la soberanía del ser humano en ese mundo tampoco la tenemos muy clara. Y yo creo que vivimos en un momento de transición. El último reto, a mi juicio, es el reto de la gestión del talento en ese mundo que está cambiando. En ese mundo que cada vez es más virtual, menos físico, en el mundo del teletrabajo, en el mundo en el que no sabemos de verdad no qué profesiones van a subsistir, sino cuál va a ser el papel del ser humano si, como auguran algunos, en el 2030 estamos en los albores de una inteligencia artificial general.
¿Que eso va a cambiar el mundo tal y como nos relacionamos, como nos entretenemos, como nos trabajamos? Creo que no hay duda de ello. Y voy a poner un ejemplo muy claro, que conozco bien, el mundo de los despachos. Todos los despachos de abogados, especialmente los anglosajones, enseguida han visto que o entendemos bien la inteligencia artificial, que nos va a cambiar nuestro mundo radicalmente, luego hablaré de las organizaciones, pues estamos perdiendo pie. Hay diversos chats GPT específicos para el mundo legal, Harvey, etcétera, etcétera. Tú a la máquina, por utilizar un lenguaje coloquial, le dices: soy un abogado de M&A que llevo private equity y que he pactado este term, es decir, los términos de un contrato, las líneas básicas. Quiero que me redactes el contrato de compraventa, lo que dicen los abogados de M&A, el SPA, teniendo en cuenta, me preocupan estas 3 cláusulas. Pinchas los términos del contrato y en 3 minutos la máquina te da el contrato en un inglés perfecto y maravilloso, porque lo que controla es el lenguaje. La pregunta es, si antes era necesario un junior, 2 asociados y un socio para hacer eso, ahora con que lo revise el socio, porque la máquina hay que revisarlo, que alucina. Es como muchos seres humanos, vanidoso, no le gusta reconocer que no sabe. Pero también conozco otros muchos que no son. Eso va a cambiar la fisonomía del empleo, la suficiencia del empleo. Hace unos años decían, los programadores tendrán siempre trabajo. La máquina se reprograma a sí misma, es un lenguaje, el lenguaje de programación. Por tanto, la gestión del talento, la formación del ser humano para que continúe siendo imprescindible, y no voy a entrar, me encantaría porque me chifla, a discutir los temas de cómo hacemos que nunca la máquina en esa inteligencia artificial general haga daño al ser humano, el que lo sepa que me lo explique, pero hay un montón de libros al respecto, pero desde luego va a cambiar en muy poco a qué nos dedicamos, cuánto trabajamos y sobre todo cuál es el talento que se va a valorar. Si en este mundo de especialistas, que era lo que pitaba hasta hace nada, quizá otra formación más humanista, más generalista, te va a dar la diferencia. Por tanto, tensiones geopolíticas crecientes, cierto riesgo de la democracia, la necesidad de garantizar la seguridad y la autonomía estratégica ante energía, materias primas, desarrollo tecnológico, etc. Y la gestión del talento del ser humano es un cóctel al que se enfrentan todos, empresas y administraciones. En un escenario, como se decía, de crisis continuas, de enorme volatilidad. Hoy es el COVID, no ha pasado el COVID, una nueva guerra, no ha acabado esta, empezamos otra y unas elecciones tras otras. ¿Se dan cuenta ustedes que todas las semanas vivimos, se acaba el mundo porque a ver qué votan los franceses, a ver qué votan? Bueno, lo que va a pasar hoy, si aciertan las encuestas, aunque en España ya tenemos callo de que no sea siempre tal, luego qué pasa con los americanos. Es decir, vivimos como si estuviera continuamente Eurovisión, ¿no? Por tanto, más que pensar, oye, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a vivir una temporada tranquila? Olvidémonos. Los que nacimos en los 70, creo que vivimos unos años que probablemente no volveremos a vivir. Los 80, los 90, la caída del muro, la apertura, tal cual. Hay que aprender a gestionar la incertidumbre, a vivir con ella y a anticiparse en la medida de lo posible. Y dado que estamos en democracia, si es el mejor sistema posible y el único que garantiza la dignidad humana, sus
derechos, sus libertades, que nos da una seguridad que es esencial, que es la seguridad de sentirnos protegidos en nuestros propios países. ¿Qué tenemos que hacer para fortalecernos? Y con eso enfoco la parte final. Las prioridades de este nuevo mundo no son algo que se solvente en una legislatura. Eso lo han entendido los chinos y los rusos, utilizan esa ventaja. Como yo no paso por caja, pues yo me marco retos de país, bueno, para el tiempo que sea, y ajusto el rumbo. Las democracias tienen 4, 8 años, antes 8 años era lo mínimo, ahora puede ser hasta menos de 4 muchas veces. ¿Cómo hacemos para marcarnos prioridades y cumplirlas más allá de esos periodos? Y lo digo en un momento en que la moderación muchas veces no está de moda, pero yo vengo de ahí y tengo que exhibirlo y hacer gala de ello. Necesitamos consensos y entendimientos en los grandes temas de Estado, en la fijación de prioridades. Porque Europa, si quiere ser algo en el mundo desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista energético, o marca una senda y se cumple a 8, a 10, a 20 años, y pasa esto en cada uno de los Estados miembros, o siempre iremos tejiendo y destejiendo como Penélope. Por tanto, necesitamos acuerdos, necesitamos que los grandes partidos se entiendan y fijen prioridades. Luego cada uno lo ajustará, a uno le gustará más subir impuestos, otros menos, uno más, pero las grandes líneas de país necesitan estabilidad en el tiempo. Segunda receta. Y yo conozco los dos mundos y se habla mucho. Colaboración público-privada. Hay un gran desconocimiento y por ende una gran desconfianza entre esos mundos que se deben complementar. Son imprescindibles. Ningún gobierno democrático tiene capacidad en este mundo tecnológico que requiere una grandísima inversión, una constante innovación, una financiación creciente. O miramos nuestros mercados de capitales, cada uno el nuestro, porque encima los europeos todavía no hemos llegado ahí. Se necesitan ambos mundos para fijar esas prioridades. Tenemos que conocernos mejor, confiar mejor, pero sobre todo saber cada uno qué tarea tenemos. Los gobiernos, fijar prioridades y alinear esas prioridades con los mensajes que das al sector privado. Alinear tu política fiscal, tu política presupuestaria y tu política regulatoria para dar seguridad al otro lado. Para que el otro lado vea que esta es la senda que está marcada con acuerdos. La política fiscal está orientada a esa inversión, la política presupuestaria también, porque las empresas, defensa es muy relevante, la transferencia, toda esta inversión de la que hablamos es muy necesaria porque tenemos lo que tenemos. Y más vale que nos tomemos nuestra seguridad y nuestra defensa en serio como algo nuestro y no depender de terceros para luego no estar cruzando los dedos de lo que vaya a pasar en los próximos meses. Pero generan transferencia. Los grandes inventos de los últimos años vienen de donde vienen. Y las empresas tienen también que cumplir su parte. Tienen más flexibilidad para captar recursos, para captar talento, para moverse en ese mundo, si el otro mundo, el público, les da los mensajes adecuados. Se busca la colaboración. Es imprescindible. Tercer elemento muy importante, y entro ya en el terreno más de la administración pública. Todo esto que estamos hablando y todo el cambio tecnológico y toda la gestión de talento nos impacta directamente. Tenemos problemas del siglo XXI con una administración pensada para el siglo XX. Con unos grandísimos profesionales, porque son además los que han sustentado en España. Yo creo que la administración en nuestro país da una grandísima estabilidad
y se aguantan muchas cosas porque la administración es muy estable, pero tenemos que ser conscientes que necesita recursos y un cambio de mentalidad en ese nuevo talento que tiene que atraer. Y lo digo una cosa que lo sabe perfectamente. A lo mejor ya no es tanto, y con el general San Roldán lo hablaba muchas veces, ya no es tanto determinados perfiles operativos y ahora necesitamos matemáticos, ingenieros, no sé qué, no sé cuántos, acostumbrados a gestionar otro tipo de proyectos. Ya no es tanto la gestión del expediente, del procedimiento administrativo como del gran proyecto. Vean ustedes todo lo que ha pasado con la gestión de los fondos europeos. Se necesitan otro tipo de gestores porque son otro tipo de proyectos, otro tipo de políticas y utilizar desde la propia administración todas las ventajas que la inteligencia artificial puede dar. Ya no necesitamos gente que se revise el papel, ya nos meteremos y nos dirá, está toda la documentación correcta, el DNI no está caducado, total, estoy pensando en la contratación administrativa. Y dedicar esos recursos humanos formados en número suficiente a gestionar este tipo de proyectos que son más difíciles y que son mucho más complejos. Necesitamos, último punto, y va muy unido a todos los demás, a todos esos componentes, a esa colaboración entre instituciones, público-privada, a esa nueva administración. Necesitamos menos regulación y mejor regulación. Los europeos competimos con una mochila a nuestras espaldas. Quizá porque como no hemos construido la Unión Europea desde arriba, sino que hemos sido tal y luego nos tira la camisa y que cedemos un poco, pero no lo suficiente, queremos seguir siendo soberanos. La regulación, que nos encanta, ha ayudado a ajustar determinadas reglas y a darnos una falsa sensación de confianza, pero estamos perdiendo el tren. Controlando, y vuelvo por ejemplo al tema de las inversiones extranjeras, controlando quién invierte en tu país, a lo mejor evitas determinados riesgos porque esta infraestructura crítica no la pongo en manos de un gobierno tercero. Pero no solo consiste en eso, tendré que tener capacidad de inversión, tendré que conseguir que la Unión Europea se reindustrialice y sin perder sus propias reglas que forman parte de nuestro ADN, la defensa de los derechos humanos, de la libertad, etcétera, etcétera, pero poder competir en igualdad de condiciones. Es que hasta hace muy poco los europeos controlábamos las subvenciones que dentro de la Unión Europea nos daban los unos a los otros, pero si venían dopados de fuera, nos daba igual. El reglamento que controla las subvenciones extranjeras en determinadas compañías o para acceder a determinados contratos tiene 1 año y pico de vigencia. Entonces estábamos mirando, no, es que los franceses le han metido pasta a esta compañía y a lo mejor los chinos le habían metido dinero a expuertas. Por tanto, menos regulación, mejor regulación y orientada a nuestros objetivos. Y también saberla utilizar, esa capacidad regulatoria, ese conocimiento regulatorio para unas cosas que son necesarias. Bueno, la gobernanza de la inteligencia artificial. Pues oye, a lo mejor ahí tenemos, y vamos los primeros, mientras eso nos vaya en nuestra contra, a lo mejor ahí también tenemos modelos exportables. Porque yo creo, y con eso acabo, que en este escenario los europeos tenemos una responsabilidad añadida. La demografía va en nuestra contra, pero no nos engañemos, en contra de los chinos, en contra de los rusos, en contra de los americanos, y la TAM está plana. Aquí lo único que crece es África, por tanto, el sur europeo también tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Pero en nosotros está, como ciudadanos, en ser conscientes de que en este momento y en esta batalla lo que se está batallando también es esa visión europea occidental del ser humano en el centro, del respeto de sus derechos, de la consolidación de las democracias, de una cierta estabilidad institucional. Y eso nos lleva a pensar
que no solo somos consumidores de la política, sino que tenemos una responsabilidad también en ese lado. Que no es solo votar cada 4 años y opinar todos los días. Es que con esto acabo, la política está perdiendo mucho talento, aquí y en cualquier lugar del planeta. Fíjense el debate que hay de candidatos. No, algunos hemos cumplido nuestro tiempo, ¿no? Pero hay que conseguir atraer, sobre todo en este momento además que necesitas perfiles y talento a ese mundo tan bonito y tan necesario que es lo público. La vocación está muy bien y lo suyo es muy vocacional, pero la vocación hay que alentarla. Por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la política es un foco de crítica constante, está para eso y el escrutinio y tal, pero que es un mundo necesario y su calidad es imprescindible. ¿Cuándo van bien las compañías? Cuando tienen buenos empleados y buenos gestores. En política hacemos el camino inverso, solo que a veces cuesta pensar los atractivos y las dificultades de este mundo. Yo les doy uno: el impacto. Se habla de la erótica del poder. Yo no la he descubierto jamás. A lo mejor desde fuera lo veo. No lo he visto. Pero el impacto, la posibilidad de cambiar las cosas que tienes desde dentro no la tienes desde fuera. ¿O no, ministro? Eso es muy bonito y yo espero que cursos como este sirvan para alentar ese tipo de vocaciones. He terminado con el comercialito y nos abrimos a Bueno, las preguntas. vicepresidenta, muchísimas gracias. Ha dicho muchísimas cosas, muchas de ellas alentadoras. También ha expresado preocupación por lo que está ocurriendo en el mundo. Abrimos el turno de preguntas. A ver, teníamos una pregunta. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, agradecerle esta conferencia tan magnífica porque nos ha recordado pues, todos los temas que tenemos de preocupación. Para mí es fundamental lo que nos ha explicado del talento. Creo que es por ahí el punto que considero más importante, el del talento y cuidar nuestros talentos. Estamos en un entorno de una universidad donde realmente se han creado verdaderos talentos y están creándose. Y es muy triste que cuando creamos ese capital humano con lo que nos cuesta, que se nos vayan todos al extranjero, porque aquí no tenemos el puesto de trabajo. Ejemplo, en el tema que hemos comentado del armamento y la preparación para la defensa. Si en el año 40, tengo un nieto que está estudiando ingeniero de telecomunicación y otro ingeniero aeronáutico, y desgraciadamente uno ya está en San Francisco y el otro a punto de irse. Y me da una tristeza terrible de ver, y me decía el de aeronáutica, para poder tocar un avión me he tenido que lleva 2 años, trabajando en el Museo del Ejército del Aire para poder tocar el avión y poder arreglar aviones. Tienen una capacidad que ahora no tienen dónde desarrollar. Aquí en España, el año pasado, la embajadora de Alemania dijo, se han dado 100.000 millones en Europa para el rearmamento de Europa. ¿Dónde se ha quedado? En Francia, en Alemania. ¿Cuánto ha venido a España? ¿Qué tenemos ahora mismo en construcciones aeronáuticas? Igual que esto que supondría un verdadero desarrollo, y además no aprovechamos ni siquiera lo que tenemos. Hoy, cuando yo he escuchado el ERTE de Ford, donde ahora tienen que estar parados no sé cuánto hasta que venga otro coche,
Y yo he vivido en la crisis del 2008, del 12, donde se fue toda la industria a Alemania del Este y nos quedamos sin la industria auxiliar del automóvil. Nos hemos quedado sin naval, nos hemos quedado sin un montón de cosas. Y ahora, digo, ¿dónde tenemos nuestra trayectoria política de defensa dentro de Europa para que tengamos aquí esas producciones y esos desarrollos para por lo menos nuestras generaciones futuras que tengan ese futuro puesto que tienen el talento? Ese era un punto. Y el otro, en lo que ha dicho medioambiental, me entristece terriblemente que si en España hemos tenido una agricultura magnífica, con olivos, con viñedos, con tal, y que ahora el agua se estén destruyendo los pantanos y que no sepamos después a dónde van a ir las nuevas energías del agua que se van a quedar otra vez monopolizadas sin saber en manos de quién para vendernos el agua de las desalinizadoras. Son dos puntos industriales de futuro y que, como he estado siempre en la industria y creo en la industria y en nuestros técnicos, me gustaría que nos diera alguna proyección para podernos defender. Bueno, pues adelante. Pues procuraré ser breve. Hombre, si a mí, cuando estaba en el gobierno, me dijeran que iba a vivir este momento de eclosión en la industria de la defensa y que la opinión pública lo iba a entender y defender, no me lo hubiera creído. Por tanto, es un momento interesante. Probablemente para todos, oye, insuficiente. La industria de la defensa española tiene puntales importantes sobre los que se puede crecer y talento, desde luego, aprovechémoslo, ¿no? Y veamos si, oye, fortalecemos nuestra industria, bueno, pues como otros estados han hecho su parte correspondiente. A veces somos pocos protectores de lo nuestro. Y aquí lanzo una idea. Hay determinados estados europeos que son bastante más protectores con su industria de la defensa que nosotros. A lo mejor es un tema a ver, no digo más. Y sobre el tema energético, pues miren, en España siempre decimos que hacemos todo mal, nunca tal. Nos hace falta a veces un poquito más de chauvinismo francés. Porque uno de los mix energéticos más equilibrados es el español. Cierto es que nos costó un déficit tarifario de bigotes, pero ahí está. Y si a mí me hubieran dicho hace unos años que los alemanes iban a mirar en nosotros y que por primera vez podemos ser una potencia energética, no me lo hubiera creído. Pero está ahí y podemos serlo. Hay que hacer las cosas bien. ¿Vale? Pero es verdad que nuestro mix, nosotros no quemamos carbón, los alemanes, pues bueno, oye, a su industria le vino bien un tiempo y ahora tienen que hacer una reflexión que nosotros hemos hecho. Aprovechemos lo que tenemos y también lo que nos ha llegado. Yo a veces veo, a mí es que yo solo goberné en tiempos de crisis, de déficit, de no tener presupuesto. Me hubiera gustado tener un poco más de alegría, pero no me tocó. Yo no inauguré nada, no me tocó. Pero es verdad que cuando ves los fondos Next Generation y tal, no nos podemos permitir el lujo de perder nada de eso y de pensar con eso en grande, porque es oportunidad de una vez, ¿no? ¿Que requiere mucha gestión? Sí. ¿Que no es fácil? También. Pero que es una oportunidad única, también. Y que a veces tenemos que presumir un poquito más de país, sin duda, porque no todo lo hacemos mal. Sobre las industrias del automóvil, y es verdad que no es buen día,
Pero hay una cosa en la que no le puedo dar la razón. En el año 2012-2013, la industria del automóvil europeo confió en España. Y reformas como la reforma laboral sirvieron para que la industria del automóvil se asentara en España, se llegaran a acuerdos, empresas, sindicatos, se mantuviera el empleo y hubiera nuevos pedidos. Y hasta ahí puedo leer. Es cierto es que el sector de la automoción es un sector en una transformación constante. El mundo de la movilidad empezamos a vislumbrarlo. La relación de las nuevas generaciones con el automóvil no es la que tenemos nosotros. Es un mundo que también está cambiando mucho. Pero también los españoles ahí tenemos, ¿no?, experiencia y capacidad. Tenemos una pregunta por ahí atrás, que solo veo el brazo. Adelante, solo veo el brazo ahí muy atrás. Bueno, veo la mano solo, ni siquiera el brazo. Bueno, buenas tardes. Lo primero, es un honor poder estar frente a usted y escucharla. También le quiero agradecer personalmente, como joven y catalán, por su gestión que hizo de la crisis de octubre de 2017, porque realmente creo que se abordó correctamente y que gracias a ello hoy en día los catalanes podemos vivir con un poco más de paz. Entonces, por otro lado, pasando a mi pregunta, yo le quería preguntar sobre lo que he comentado de la presencia de China en América Latina. Precisamente estoy desarrollando una investigación sobre ello. Claro, China al final está invirtiendo en los mismos puertos que España en el siglo XVII invirtió. Está invirtiendo exactamente en las mismas rutas y al final es el control de esta región. Sin embargo, usted ha dicho que España tiene la capacidad de actuar en esa región y en favor también de Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es exactamente cómo España puede operar frente a gigantes empresariales como Costco, por ejemplo, o la China's Construction Company, y si realmente tiene que ser en beneficio de Estados Unidos y no en beneficio a un conjunto de países que están hermanados. Luego, una segunda pregunta que le quería hacer es en relación al talento juvenil que ha mencionado, y es de que, claro, muchos jóvenes europeos, al final ahora mismo estamos viendo nuestra referencia política no en España, que está completamente polarizada, sino estamos viendo en el Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué cree que se puede hacer desde las instituciones para que los jóvenes veamos mejor España y que realmente no la veamos como un sistema plenamente polarizado y en el que se puede llegar al diálogo y al entendimiento? Muchas gracias. Le agradezco mucho sus palabras iniciales. Sobre el segundo punto, demuestra que leer historia es siempre muy útil, porque muchas cosas, aunque distintas, ya han pasado antes. Y los chinos han leído historia. Yo no digo que sea en favor de Estados Unidos, no, pero estamos hablando de aliados y son nuestros aliados y espero que lo sean por mucho tiempo. No, ellos tienen la capacidad. Nosotros la capacidad, aunque en esta legislatura va a ser complicado porque el foco está puesto en el este, no va a estar puesto en el oeste, para advertir en la Unión Europea y hacer de puente en la Unión Europea, siempre lo decimos, nunca lo hacemos y cuesta, de los riesgos que reproducir el modelo africano con similitudes en LATAM puede suponer para todos. Pero el principal interesado son también los Estados Unidos, de dar también esa batalla. ¿En beneficio de quién? Probablemente de Occidente, aunque luego ya sabemos cómo son estas cosas. Pero la inestabilidad en esa zona del globo, que siempre pensamos que piensa lo mismo, no es global, no es un sur global de este tipo u otro, cada estado tal, creo que por el equilibrio geopolítico en que todos deberíamos estar pensando, tiene que tener mucho más foco del que está teniendo hasta ahora. Y la lucha contra el crimen organizado allí y es ser muy consciente de en manos de quién están ciertas cosas de las que depende el suministro mundial de lo que va a ser los nuevos automóviles, los nuevos aviones, está donde está. Entonces, podemos ir ganando batallitas y perder la guerra sencillamente porque no miramos ni estudiamos la historia como lo están haciendo otros, que tienen dinero, capacidad, fijación de objetivos a largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Cómo los jóvenes
se pueden sentir atraídos por la política y orgullosos de España en este mundo polarizado. Pues es complejo porque cada vez más se ve cómo hay una separación de la población más joven hacia la política, hacia el interés en ese punto, y creo que todos tenemos una tarea importante que hacer, desde el mundo académico, desde el mundo universitario y desde el mundo de los medios de comunicación, para poder atraer vocaciones ahí, para poder hacernos todos corresponsables y mayores de edad. A la hora, cuando pides, también tienes que ser consciente de que esto no es un mundo sencillo en que todo viene dado y abrir la mente y escuchar al otro lado. Uno de los grandísimos problemas de la polarización, y yo lo he hablado muchas veces porque te llaman a paneles y tal, de las tecnológicas, el algoritmo, el no sé qué. Lean ustedes, piensen lo que piensa el otro lado también. Escuchen sus motivos. Pero hay cierta tendencia a retroalimentarse sobre tus propios prejuicios, y eso empobrece muchísimo, aunque solo sea para tener elementos para discutir con el contrario. Conviene conocerlo y no dejarse engañar. Este no es un mundo, el mundo nunca ha sido fácil, probablemente mucho más difícil los que salían de la cueva y vivían 20 años porque les comía un oso. Ahora vivimos 84 pero no nos viene todo dado. Los padres tenemos una responsabilidad terrible. Nuestros hijos hay que enseñarles a que la frustración existe y el fracaso también, y no pasa nada. Te levantas y vuelves a seguir. Y es triste tener que irte. Voy a las palabras de la señora, pero también es enriquecedor en un mundo en el que las fronteras no funcionan. Lo que tenemos que conseguir es que el que quiera volver pueda hacerlo, ¿no? Pero seamos todos mucho más mayores de edad. Papá Estado ya no es papá Estado. Y pedir exige responsabilidad. Yo creo que los ciudadanos hay que reivindicar al ciudadano. Y el ciudadano es un ser responsable, con derechos y con obligaciones. Los otros son consumidores de política, clientes que se suman a carros y un año esto y otro año otro. ¿Por qué? Porque somos un mundo muy sentimental, muy emocional, se comunica muy bien. Yo viví la época en que los burócratas, los tecnócratas, llamados así para menospreciarnos, no estaban de moda, pero ahora te das cuenta de que existe gente que gestione, ¿okay? Los fondos europeos no se gastan, no es solo la emoción, la exaltación, el sentimentalismo, no. Oye, la moderación, el sentido común, Tenemos una pregunta. Usted ha sido abogada del Estado en ejercicio. sí. Y acaba de decir que el Papa Estado está desapareciendo. Evidentemente, el Estado está siendo desplazado por las grandes corporaciones que se mueven en un magma de capitalismo financiero que cada vez necesita menos la presencia regulatoria del Estado. Como quiera que ese proceso parece que es inexorable, ese capitalismo financiero se mueve por intereses privados. ¿Quién va a defender, si desaparece el Estado, los intereses mayoritarios? A ver, lejos de... O sea, aquí lo que estamos hablando es del papel del Estado y de encontrar muy bien cuál es el papel del Estado. Es decir,
La idea de Papá Estado es, oiga, mire, no es la solución de todos mis problemas, pero es imprescindible. Y es imprescindible, además, que organizaciones supranacionales como la Unión Europea, que los estados pequeños... El problema que tenemos es que los estados son demasiado pequeños para unas cosas, demasiado grandes para otras. Pero tenemos que tomarnos la democracia muy en serio y fortalecer nuestras instituciones, porque es la única manera de poder contrabalancear, regular y trabajar en esa colaboración público-privada de la que hablábamos. Lo decía al inicio de mi intervención, hay determinadas... Todas las corporaciones de las que no hemos hablado, pero podríamos hablar, tienen más capacidad económica, financiera, tecnológica, innovativa que la inmensa mayoría de los estados. Atención, que los estados de esta tacada se han vuelto más proteccionistas y más intervencionistas, porque se han dado cuenta. Otra cosa es que esos dos mundos funcionan mirando cada uno sus propios intereses. A mi juicio, no. Que el Estado... Fíjense ustedes los últimos años de la administración Obama con todo el tema tecnológico y cuando desde la Casa Blanca se empezaron a trabajar determinadas cuestiones tecnológicas. Allí ya lo que estaban viendo, porque no es como en España, que no tenemos corporaciones de este tipo, es, oye, o tenemos una cierta capacidad para desde el Estado poder ordenar esto, o al final, en este mundo en que China, bloque compacto, dice hacia dónde va su desarrollo tecnológico, o el nuestro difuso, a lo mejor no tenemos nada que decir ahí. Lejos de... No es una cuestión del Estado, del tamaño del Estado más pequeño o más grande, sino qué papel tiene que tener el Estado y cuál tiene que ser su relación con esas corporaciones para que al final en esa colaboración público-privada trabajemos todos al servicio de unos determinados valores que probablemente esas corporaciones les sean mucho más sugerentes o sugestivos que estar en manos de un señor que te diga: esta es la vida o la muerte de tu corporación, porque esto es una autocracia. Pero lo que decía de Papá Estado no es ni por el tamaño, ni por la intensidad de lo público, sino porque, del mismo modo que le pedimos al Estado determinadas soluciones, tenemos que ser lo suficientemente maduros como para ciudadanos, para cuando tomamos nuestras decisiones políticas, hacerlo con algo más que con la emocionalidad del instante. Porque lo que estamos pensando es el futuro nuestro, de nuestros hijos. Ay, no es lo mismo, ¿eh? Y no es lo mismo. Una última pregunta al final. Sí. Por favor, decir el nombre y el cargo. Ahí al final. Álvaro en concreto. Gracias, coronel. Soy Álvaro de la Torre, profesor universitario. Yo quería preguntarle, hablando del Estado, de las posibilidades de inversión en defensa, y recordando algo que en su mandato se hizo, que era la CORA, ¿no? Aquella comisión para la racionalización, reforma de las administraciones públicas. Me pregunto cuánta grasa le sobra al sistema a esa administración que podríamos reenfocar hacia inversiones más productivas, tecnología, defensa. Es decir, en el momento actual en España, cuando uno mira los presupuestos generales del Estado, los gráficos, ¿no?, en qué van las grandes partidas, ¿cuánto habría que, entre comillas, meterle mano a la administración bien entendidamente para que haya más eficacia, mejor gestión? Aquellos aspectos que sobran probablemente, administraciones autonómicas que tienen, bueno, pues en fin, muchos entes que podrían ser perfectamente suprimibles. Es decir, ¿qué reflexión tendríamos que hacer en nuestro país para que nuestra administración fuera más eficaz, más eficiente y pudiéramos liberar recursos necesarios, seguridad, defensa, tecnología, inversiones, etcétera, ¿no? Y ahora tenemos los fondos Next Generation, pero si no los tuviéramos, ¿qué capacidades tendríamos nosotros? Gracias. De los grandes males, grandes remedios. En la época de la crisis económica,
pues es verdad que la administración, todas las administraciones, un déficit galopante que había que superar, se hizo un análisis bastante prolijo y detallado de qué grasa era esa. Y es verdad que se suprimieron un montón de empresas públicas, algunas que ni tenían objeto, tenían consejo de administración, pero ni tenían objeto ni tal. En aquella época yo creo que llegaron al número de 1000 y pico entre Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, y se hizo una labor de, digamos, de reordenación relevante. Pero habla de los presupuestos y no nos vamos a engañar. Las grandes cifras de los presupuestos del Estado son las que son. Es seguridad social, en nuestra época el desempleo, sanidad, educación y dependencia. Y estas últimas, además, con un gasto creciente, población mayor y además nuevos medicamentos, cada vez más sofisticados y por tanto con un mayor coste. Por tanto, yo creo que hoy por hoy, junto a un tema de que grasa siempre hay, oye, siempre tienes colesterol en determinadas administraciones, pero creo que ya no es los años de bonanza en que se vivía de otro tipo de booms. Creo lo que hay que pensar es en cuáles son las nuevas prioridades de esa administración y cómo acreces fondos a esas prioridades. ¿Cómo solventas el problema de las pensiones? ¿Qué haces con la sanidad, con la dependencia? ¿Cómo lo gestionas? ¿Y cómo consigues que en esas otras prioridades de industrialización, de la defensa, de la seguridad, tengas presupuesto, pero también atractivo de otros sectores para poder estar allí? No creo que ya el tema, sin duda, puede seguir limpiando y puede seguir gestionando, pero estamos hablando de cifras que requieren ya otros componentes. No estamos hablando, creo, por ejemplo, que, oye, nos hemos librado del procedimiento de déficit excesivo por los pelos, y ahí hay que tener cuidado, porque eso sí que es colesterol en vena para la economía. Pero yo creo que el punto ahora es, oye, en estos grandes temas de Estado, ¿soy capaz de llegar a acuerdos? No hago tanta demagogia, tanto populismo y tanto tal, y veo las cifras de verdad y llego a un acuerdo, como en su día, y dimensiono cómo se sufraga esto, actualizo nuestro sistema tributario, que está obsoleto, y veo, oye, cómo puedo atraer inversiones sin perjudicar. Requiere una pensada, creo que más global que el ejercicio, sin duda necesario y que exige reactualización constante de la CORA, porque siempre se va sumando. También es cierto que la mentalidad de muchas administraciones, especialmente autonómicas, el Estado estaba ya antes, está cambiando. Hay muchas administraciones autonómicas en la actualidad que cada vez son más orientadas a esa atracción de la inversión, buscando proyectos prioritarios, porque saben que esa atracción de empresas, de industrias, les va a hacer crecer sus ingresos por la vía de ampliar la tarta y no ponerle más. Por tanto, creo que tenemos que trabajar en un país atractivo en ese sentido, que atraiga inversión, que le dé seguridad, que tenga marco tal, para que
no solo sea recortar determinados gastos, que también, pero que te van a dar para lo que te van a dar, sino que para ensanchar, lo que dicen los fiscalistas, la base imponible. Es decir, que haya más gente trabajando, más empresas. Creo que ahora va también de esa parte. Y yo creo que es la que nos interesa. Que grandes industrias de la defensa, oye, trabajen, tengan pedidos, tengan tal, y paguen su impuesto de sociedades, y con eso vamos a ver cómo pagamos las pensiones, que les recuerdo que se pagan fundamentalmente del presupuesto y no de la hucha. Esto todavía seguimos pensando, del presupuesto y no tanto de la hucha. Bueno, pues creo que podemos dar las gracias. Hemos tenido el privilegio de tener con nosotros a Soraya Sáenz de Santamaría. No nos ha defraudado. He de decir que echamos mucho de menos una manera de hacer política, de hablar con claridad, hacerlo, sin embargo, desde la convicción, pero con el respeto también. También admiramos esa capacidad de cumplir los años al revés. A la vista está. Es que cuando te vas de la... O sea, al día siguiente que te vas de la política dices, pero si llevaba una mochila de piedras y no me daba cuenta, porque estás como más ligera, ¿no? Entonces, los políticos tenemos el síndrome que nos vamos... Sí. Mira el ministro portugués, también el síndrome de Benjamin Button. Sí, eso es. Esa película estaba pensando yo, en esa misma película estaba pensando yo. Creo que nos quedamos con algunas ideas preocupantes. Empezó hablando del cambio de era, de paradigma, es muy evidente, poniendo la tecnología en el centro de esa transformación. Por eso nos hablaba de la revolución industrial, que eso sí que fue un pequeño cambio, no como el que nos espera ahora. Cómo la tecnología está transformando nuestras vidas, está haciendo más emocional también muchas cosas, y eso no es positivo, ¿no? Hemos perdido la capacidad y la calma para ver el cambio, pero también la tecnología está cambiando las relaciones de poder. Estamos viendo una lucha por el tecnopoder en el contexto de la trampa de Tucídides. Y bueno, y lo importante es, bueno, ¿y qué hacemos? Porque, como dicen los anglosajones, and so what, ¿no? Bueno, ¿para qué hemos hecho toda esta introducción, no? Y yo creo que nos ha dado tres respuestas, ¿no? Una, yo creo que es una respuesta que además está en nuestra experiencia española, que es el consenso. La transición fue un éxito porque hubo consenso. Necesitamos de nuevo tener un consenso en España, en Europa, ¿no? y en el mundo. También la colaboración público-privada también fue un tema que ayer se habló de ello mucho, la importancia de la colaboración, y esa colaboración nace también de la confianza recíproca y del conocimiento. Y luego la idea del talento, de poner el talento al servicio de la administración, poner el talento al servicio de la política, y con una llamada también a que las personas de talento vuelvan a la política, que hay razones para dedicar una vida y una vocación a la política, y que esas son que desde la política se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que nos quedamos con estas ideas. No podemos más que expresar nuestro agradecimiento y nuestra admiración por la labor realizada en los tiempos en que fue política en España. Muchas gracias.